Hola, mis poderosos amigos, bienvenidos aquí a mi humilde hogar, a este canal llamado Diego J, donde hoy quiero compartir como siempre la amistad y algunas reflexiones, algunas cosas a veces divertidas. Hoy no sé, no ha tocado un tema muy divertido, sino que quería compartirte, alguna reflexión podríamos decir. Y te doy la bienvenida aquí a mi humilde morada, al motorhome. Hoy no quise hacer el videoblog, el videoblog. El blog, sería videoblog, es blog. No quise hacerlo caminando ni en exterior, sino aquí en el motorhome, en este rinconcito del comedor, de la sala, sin mostrar mucho para el otro lado porque hay un desorden cataclísmico, apocalíptico. No tanto, pero no como para que quede bien en un video. Así que aquí estamos, en este pedacito del living, y espero que igual te llegue el mensaje. Y estás en mi casa, como mi amigo, mi amiga, aquí estamos compartiendo, nos falta el mate nada más, pero hoy hace mucho calor, así que nada, solamente agüita fresquita. Y ahora yendo directamente al tema, verdaderamente quería hablarte o reflexionar con vos acerca de este tema del agotamiento, ¿no? De esta cosa que nos pasa muchas veces, de que queremos avanzar en la vida o en algo que nos hemos propuesto, y a pesar de que quizás estamos haciendo las cosas bien, estás haciendo las cosas bien, vos las estás haciendo bien, sos un especialista en eso, pero por ahí el problema no pasa porque estés haciendo las cosas mal, pasa porque estás apuntando al blanco incorrecto, estás poniendo todo tu esfuerzo en el lugar equivocado, y aunque lo hagas bien, decís, ¿por qué no avanzo? ¿Qué es lo que me pasa que a pesar de que pongo todo mi esfuerzo, intento hacer las cosas bien, no puedo avanzar? ¿Por qué me siento tan frustrado, agotado mentalmente, también, no solo físicamente? Y hoy vamos a hablar un poco de eso, qué puede estar pasando y cómo solucionarlo. Y vamos a tratar de que este video no sea algo pesimista, sino realmente ver cómo podemos pasar del agotamiento a la constancia, ¿sí? Al éxito, éxito entre comillas, ¿sí? El verdadero éxito, que es el poder sentirse bien, sentirse pleno con lo que hemos logrado. Y esto es un problema muy común que tenemos en esta época, en esta era, que es el del agotamiento crónico, debido a toda la cantidad de tareas que hacemos y que a veces nos consumen muchísimo tiempo, muchísima energía, y no todas esas tareas son esenciales. A veces son cosas que creemos que son esenciales. Es como que vamos apagando incendios, ¿verdad? Entonces, primero vamos a hablar de uno de los primeros puntos, o quizá el más crítico, el más puntual o clave, esa sería la palabra, que nos serviría para empezar a luchar contra este agotamiento que sentimos, y es el tema de controlar el sobrepensamiento. La mayoría de las personas sobrepensamos todo en esta época. Tenemos un exceso de información, lo que se conoce hoy como infoxicación, o sea, estamos intoxicados de información, y a veces tenemos tantas opciones de conocimiento, de sabiduría, es decir, me aprendí todo esto, me tomé este curso, me vi todos los tutoriales de un determinado canal, y toda esa información realmente ya procesarla nos agota. Imagínate lo que puede ser ya no solo procesar esa información, sino pensar en eso, tratar de elegir entre opciones, a veces entre miles o cientos de miles de opciones, tratar de verificar si eso que aprendimos o que nos dijeron o que vimos es cierto, no es cierto, si se aplica a nuestro caso o no. Y es por eso que muchas veces nos pasamos noches enteras preocupados, pensando, sobrepensando. Y sobre todo una cosa que es muy común es que cuando tenemos un proyecto, cuando queremos hacer algo, empezamos a pensar en eso como si fuese una cuestión de vida o muerte. Empezamos a decir, por ejemplo, quiero empezar a hacer un deporte, y en lugar de disfrutarlo, en lugar de ver si me gusta o no me gusta antes de tomar decisiones quizá muy drásticas o muy a largo plazo, no, ya empiezo pensando, tengo que tener
para este deporte toda la mejor ropa que se pueda conseguir, tengo que conseguir todos los libros que hablen de este deporte, empezar a consumir todo el contenido que haya de esto, tomar cursos, asociarme a un club. Ya tengo que pensar cuando sea un deportista de élite, a dónde voy a ir a vivir, si voy a poder trabajar de esto, cuánto me van a pagar. ¿Se entiende? Empezamos a tomar decisiones críticas o drásticas, como decisiones de vida o muerte respecto a algo que todavía no es definitivo, que quizás recién estamos empezando. Y esto que estoy diciendo de, por ejemplo, los deportes, se aplica a cualquier cosa: a abrir un canal de YouTube, a abrir un negocio, un pequeño negocio, a decidir por una carrera universitaria, a querer tomar un curso de algo y querer pagar ese curso y decidir cuál es el mejor para mi futuro, porque voy a vivir de eso para siempre y me voy a convertir en experta o experto en ese tema. Y la verdad es que seguramente te habrá pasado un montón de veces, pensalo honestamente, cuántas cosas habrás pagado, cuántos cursos, cuántos libros, cuántos deportes en los que te has metido, en clubes, en cosas, y que luego todo terminó guardado en un armario o está ahí en stand-by, está en estado de espera a ver cuándo te decidís a convertirte en ese profesional que va a vivir de eso, porque ahora ya no te entusiasma. Entonces, este es uno de los grandes problemas, que yo creo que es el más grande, que es el sobrepensamiento. Como en lugar de disfrutar del proceso, en lugar de ser un camino de descubrimiento, de entusiasmo, en el cual vamos, valga la redundancia, descubriendo cosas que nos van enamorando, que nos van gustando, no. Empezamos a hacerlo por un propósito mucho mayor, que no está mal. No está mal tener un objetivo, de eso vamos a hablar luego. Lo que está mal es que ese objetivo sea tan sólido ya cuando todavía ni siquiera conocemos el potencial o no conocemos los distintos recovecos de eso que estamos tratando de aprender, ¿no? O de esa nueva vida que estamos tratando de tomar. Entonces, este es un punto crítico que me gustaría que me comentes, que vos me comentes aquí en la caja de comentarios de este video, qué pensás al respecto. Si sos una de esas personas que sobrepiensan todos, me encantaría que me digas cuál es tu ejemplo puntual, en qué sobrepensás, en qué das tanta vuelta a las cosas que en algún punto te das cuenta de que simplemente estaba en tu cabeza, que eso no iba a ocurrir o no estaba ocurriendo todavía. Pero como digo, uno de los puntos principales suele ser esto de querer empezar algo que nos entusiasma y ya sentirnos agobiados porque queremos ser perfectos en eso. Por ejemplo, una cosa muy común es las personas que empiezan un canal de YouTube o que quieren empezar a escribir un libro o hacer un curso, y entonces empiezan a pensar que necesitan saber más, que necesitan saber más de edición, que necesitan tener el mejor programa de edición, la mejor computadora, la mejor cámara, el mejor micrófono, el mejor lugar. Fíjense, aquí hay un ejemplo clarísimo. Estoy grabando este video aquí en mi motorhome, dentro de este pequeño living. Y ¿saben qué? Ahora que estoy en este pequeño living y que lo valoro muchísimo y me encanta, pero hubo un momento en el que llegué a pensar: wow, estoy atrapado dentro de un motorhome, no puedo trabajar tranquilo como lo hacía antes. Quienes han visto mi canal anterior, un canal que ha tenido cierto éxito en su momento, y quienes me vienen siguiendo desde muchos años antes, en otras temáticas que he tocado en internet, han visto que tenía una oficina, que tenía un estudio, podríamos decir, un pequeño estudio, con todas mis cosas, con mi iluminación profesional, con todo lo que necesitaba, y una casa muy muy hermosa como para poder trabajar, hacer videos de una manera cómoda. Y aún así, y aunque parezca increíble, a pesar de que tenía todas esas comodidades, sentía que no era suficiente. Y yo creo que a vos te debe pasar en algún momento algo parecido. Tenés que ir a trabajar y tenés una bicicleta, pero querés un auto y la bicicleta no te es suficiente. O tenés una moto y querés, no lo sé, una camioneta. Y si vas a pie o vas en el bus, en el colectivo, en el micro, como decimos aquí, no, querrías tener la bicicleta, ¿sí? Y nunca apreciamos lo que tenemos. Y no se trata de ser conformista, no se trata de decir, hoy qué bueno, tengo una bicicleta y voy a morir con eso, sino de decir, qué bueno que tengo una bicicleta y que gracias a esto
puedo trabajar o hacer algo que me permita avanzar para saltar de la bicicleta a la motocicleta o al automóvil o lo que sea. Qué bueno que tengo este espacio y que no estoy, no lo sé, en la calle, ¿sí? Tirado debajo de un puente y que tengo que hacer el video ahí. Y si tuviese que hacerlo ahí, quizá tendría que hacerlo, pero es mejor hacerlo que no hacer nada. Pero a veces uno sobrepiensa tanto esto, de que no son las condiciones que yo quiero, tendría que tener esto, lo otro. Si sos una persona que sobrepiensa todo y que ese sobrepensamiento te agota antes de que hayas empezado a hacer nada, o que a mitad de camino te hace sentir agotado porque todavía no tuviste los resultados como suficientes para medir algo y ya estás queriendo sacar conclusiones y ya estás pensando que todo fracasó o que no le encontrás la vuelta, cuando en realidad todavía es muy temprano, cuando recién plantaste esa semilla y todavía no hay un árbol para ver qué fruto se está dando. Primero hay que recorrer ese camino, hacer crecer ese árbol poco a poco y cuando crezca, primero encargarse de que vaya en la dirección que queremos, que crezca recto, que crezca derechito, y luego cuando creció podemos empezar a preocuparnos por los frutos, ¿sí? Si son los que realmente queremos o si son del tamaño que queríamos. Es muy difícil medir algo que todavía no está ahí o que recién está comenzando. Y muchas veces, por lo menos en mi caso, esa es mi mayor frustración o problema, mi mayor obstáculo con las cosas que quiero lograr. Es ese sobrepensamiento, no de no saber cómo hacer eso que quiero, o lo que sea, de no tener los recursos. Por ahí no pasa tanto o no tan seguido, sino que en mi caso pasa por el hecho de que quiero que, o siento que esa decisión va a ser extrema, va a ser para toda la vida, como que es una decisión final, ¿sí? Es como, bueno, voy a abrir este canal como lo he hecho ahora, este canal tiene que ser para siempre y siempre voy a hablar de lo mismo, de los mismos temas y tengo que pensar en cómo voy a hacer, no sé, más adelante publicidades en este canal, de qué publicidades vamos a hablar porque no pueden ser cualquiera, y todavía casi ni siquiera tengo suscriptores, o sea, no tengo demasiados suscriptores o todavía no he encontrado mi razón de ser en este canal. Estoy compartiendo cosas de manera muy orgánica, muy natural, estoy siendo yo, que eso era lo que me faltaba quizás en el otro canal, no porque no era yo, sino porque me había anichado mucho, me había especializado mucho en un tema y eso no me permitía jugar, no me permitía hablar de otras cosas quizá menos serias o de cosas que me gustaban también y que no solo pasaban, por ejemplo, por la espiritualidad de una manera muy, muy puntual. Este es el primer punto con el que quiero que te quedes. Tratar de trabajar sobre ese sobrepensamiento, tratar de simplificar, tratar de darte cuenta de que no se te va a ir la vida, que nadie te está exigiendo, sino que sos vos quien te estás exigiendo sin que nadie lo haga, pero nadie te está exigiendo que no te equivoques, que esa tiene que ser una decisión para toda la vida. Hay una cosa que me dijo alguien una vez, una mentora, y que dijo una cosa que a mí me encantó, que los seres humanos, una de las cualidades que tenemos es el cambio, es decir, la capacidad de elegir algo, un camino por ejemplo, una persona, un oficio, un algo, una idea, y luego cambiar de opinión. Cuando vemos que no nos gusta o que no funciona o lo que sea, tenemos esa capacidad y esa libertad como seres humanos de cambiar de opinión. Pero no sé por qué a veces creemos que las cosas están escritas en piedra, que tienen que estar escritas en piedra y que si decidí algo ya no puedo cambiar. Obviamente hay que ser constante para que las cosas funcionen, hay que tener palabra, hay que tener voluntad o fuerza de voluntad también, pero eso no significa ser un suicida, eso no significa ser terco y que si veo que algo no está funcionando y lo intenté y puse mi mejor voluntad e intenté de nuevo, intenté replantearlo y verlo de otra forma y aún así no funciona, eso no quiere decir que tengo que seguir adelante golpeándome la cabeza contra la pared porque es lo que decidí, porque ya me comprometí y la gente se va a burlar o me van a ver como que fracasé o que... Todas esas cosas no importan, lo que importa es lo que vos de verdad quieras en tu corazón y que te haga sentir pleno, te haga sentir satisfacción, no que sea una tortura. Si es una tortura, un problema, entonces ya no es algo que es para vos. Quizá la función o el tiempo de eso que estabas haciendo se terminó. Entonces, cada vez que sobrepienses algo,
acordate de esto, que ahora no hay apuro para que logres el éxito en este momento, que nadie te está exigiendo que seas perfecto o perfecta con lo que estás haciendo, que ya va a haber tiempo para corregir las cosas y mejorarlas. Que el tema es empezar simple o de a poquito con lo que uno tiene, ya sea mucho o poco, no importa, con lo que tengas en ese momento, pero dejar de darle tanta vuelta y accionar. Y luego, en base a los resultados que estás obteniendo, ahí pensamos, ahí calculamos, ahí nos criticamos para corregir, no para flagelarnos y autocastigarnos. Pero entonces rompamos un poco con esto de el sobrepensamiento en nuestra vida. Sé que es fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo, por eso te recomiendo que aprendas a meditar, que aprendas a disfrutar de una buena caminata, de un buen libro, de todas esas cosas que te permiten bajar un poco la velocidad, volver a sentir conexión con vos, a sentir conexión con el aquí y ahora, a ver otras realidades, si se quiere, en el sentido de imaginar cuando estás leyendo o de escuchar buena música, pero cualquier cosa que haga que tu cerebro deje de gastar tanta energía en algo que en este momento quizás no te lleve a nada. Así que comentame ahí abajo en la cajita de comentarios si te pasa esto del sobrepensamiento y cuál es tu debilidad, digamos, en ese sobrepensamiento, sobre qué tema, cuando es algo que tiene que ver con las emociones, con el amor, con las personas, con la amistad, cuando es algo que tiene que ver con el trabajo o con el dinero o con qué, ¿sí? Con tus proyectos. Contame, que me encantaría leerte, responderte también si haces alguna pregunta o simplemente enterarme de un poco de tu vida y quizá de ahí saquemos alguna idea para otro video también, ¿por qué no? Bueno, otra de las cosas es el tema de que lo que nos agota muchas veces es no saber identificar oportunidades y ventajas, y ya te explico qué significa esto. Muchas veces no sabemos cómo identificar las oportunidades que se nos presentan o las herramientas que tenemos, lo que te decía hoy, lo de la bicicleta, lo del automóvil, lo del lugar, ¿no? Como yo podía decir, ¡ay, pero esta habitación, este cuarto que tengo, esta oficina, no es suficiente, no me sirve, necesito otra cosa, y hoy estoy en un lugar más pequeño, pero hoy tengo otra libertad. Quise cambiar, quise dejar mi zona de confort para seguir avanzando, para seguir prosperando, no solo en lo económico, sino prosperando como ser humano, prosperando internamente, prosperando con otros proyectos también. Pero bueno, como digo, quizá deje de tener esto y estaré ¿dónde? En un café, en un café, en un bar, en un lugar así, en un restaurante, en una mesita haciendo los videos porque ya no tengo este lugar, quizá también sirve, ¿se entiende? A veces nos ahogamos en un vaso de agua y no sabemos ver las oportunidades. Eso no significa conformismo, lo que dije antes, no significa decir, bueno, está bien, es lo que hay y tengo que ser feliz con esto y callarme la boca y listo. Es todo lo que voy a tener en mi vida y punto. No, cada cosa tiene que ser como un escalón, cada oportunidad, cada herramienta tiene que ser como un escalón desde el cual construimos hacia el siguiente paso, hacia el siguiente escalón. Y si hoy es esto, mañana podrá ser una oficinita otra vez, un pequeño estudio de grabación otra vez, mañana podrá ser un gran salón, pasado mañana podrá ser un gran edificio. No hace falta dejar de soñar, pero sí que por soñar y por no estar conformes o contentos porque no tenemos eso que queremos, no veamos las oportunidades que hoy tenemos, las herramientas que hoy tenemos y las puertas que se nos abren delante y que hoy podrían cambiar nuestra vida, mejorarnos en algún aspecto o llevarnos a ese destino, a ese propósito que tantos anhelamos o que buscamos y que se nos está abriendo la puerta ahí delante de nuestros ojos y la rechazamos porque estamos disconformes con la realidad que vivimos, con lo que nos tocó hoy. Entonces tenemos que aprender a identificar esas oportunidades, aprender a valorar las herramientas o las cosas, si quieres llamarle así, si querés llamarle de esa manera, las cosas que tenemos en este momento. Y una cosa que me gustaría recordarte es que lo podés buscar, no te voy a dar un ejemplo ahora ni una historia para no hacer muy largo este video, pero sí quiero que busques en internet y vas a encontrar, o en libros, y vas a encontrar un montón de historias en las cuales personas con muy pocos recursos lograron un gran éxito, lograron cumplir sus sueños. ¿Por qué?
porque usaron lo que tenían. ¿Y qué tiene que ver esto de valorar lo que tenemos, de ver las oportunidades, de ver las herramientas que tenemos? Sean herramientas, como dije, me refiero a cualquier cosa. Si es una bicicleta, puede ser que querías una motocicleta, pero tenés una bicicleta, usá la bicicleta. Y si la bicicleta querías una más nueva, pero tenés una más vieja, usá esa más vieja que tenés. Y si tenés los pies y estás sano, usá tus pies, andá avanzando. Ese es el camino, ¿no? Y es muy importante esto tenerlo en cuenta, porque esto también nos produce agotamiento. El hecho de querer hacer algo, de tener grandes ideas, de tener grandes sueños, y de que como peleamos con la realidad, pero peleamos mentalmente, o sea, no ponemos manos a la obra para construir eso que queremos o para obtener esa herramienta que queremos, sino que despotricamos, nos encaprichamos, ¿sí? Como de una forma inmadura, como si fuésemos un niño, y decimos, no, porque yo tendría que tener esto, porque si tuviese esto podría lograr más, o podría mostrar todo lo que sé, todo lo que valgo. Y la realidad es que uno tiene que poder mostrar, si uno tiene un talento, un don, tiene que poderlo mostrar con lo que sea que tenga a mano, porque el talento no depende de la herramienta que tengas o de las oportunidades. El talento depende de lo que hayas construido en vos. Y si ese talento está, se puede manifestar mejor o peor, obviamente. No es lo mismo si yo tengo una capacidad artística muy buena para dibujar, quizás no sea lo mismo tener toda la tecnología a mi favor y tener una tableta gráfica y tener un montón de cosas para hacer edición y hacer una obra maestra, que si solo tengo un bloc de notas, un cuaderno y un par de marcadores. Pero si tengo talento, aún con esos marcadores, aún con un lápiz, puedo llegar a asombrar al mundo, y eso me va a abrir la oportunidad para luego tener toda la otra tecnología una vez que yo demuestre lo que valgo. La clave está en no dejarnos avasallar, no dejarnos cansar por esa sensación de agobio, por no tener lo que queremos ahora o por no tener la oportunidad específica que queríamos ahora. A veces en la vida se nos presentan oportunidades, puertas que se abren, pero esas puertas no son del color que nosotros queremos, o no se abren para el lado que nosotros queríamos, o no están puestas a donde a nosotros nos gustaría que estuviese, o incluso nos abre la puerta una persona que no es de nuestro total agrado, y entonces rechazamos esa oportunidad que podría llevarnos a la gloria, al éxito, porque las cosas no son como a nosotros nos gustaría. Entonces te invito a que hoy te puedas sentar tranquilo, tranquila en tu casa o donde quieras, debajo de un árbol, escuchando buena música, donde quieras, ¿sí? Junto a un río, si tenés la posibilidad, y que te pongas a pensar qué te gustaría lograr en tu vida, que dejes de lado el agotamiento, que no es sobrepensar, es simplemente soñar un poquito o pensar un poquito, poner en claro tus prioridades y decir qué me gustaría alcanzar para mi vida, o qué me gustaría estar haciendo hoy. Y de las cosas que tengo alrededor, ¿qué cosas podría usar hoy? ¿O quién podría ayudarme hoy que me haya ofrecido esa ayuda, o a quien puedo ir a hablarle y que me podría ayudar a lograr esto que yo quiero? Pero así, con lo que hoy hay, no con lo perfecto que yo estoy esperando para el futuro. Y te vas a dar cuenta seguramente de que las cosas básicas que necesitas para empezar a caminar hacia donde querés ir, ya las tenés ahí cerquita y nunca las viste. Y déjame decirte otra cosa, que esto tiene que ver con eso que decía antes de la casa, del motorhome. A veces, por exigir tanto, nos perdemos de lo que ya tenemos y se nos va yendo la vida y se nos van yendo las oportunidades y no entendemos por qué estamos tan cansados, tan agobiados de luchar y de remar. Quizá es eso, quizá porque no tenemos un remo, pero tenemos, no lo sé, una pala, tenemos una cuchara. Es muy tonto el ejemplo, pero tenemos una cuchara, tenemos las manos para mover ese bote, usando nuestras manos para mover el agua, y no lo valoramos, ¿se entiende? O sea, estamos esperando ese momento, esa cosa, y entonces no, es hacer con lo que tenemos, es iniciar con lo que tenemos, soñando con lo que vamos a tener, con lo que podemos alcanzar a medida que avancemos.
Entonces te invito a que, si querés, también me compartas ahí en el chat, en la caja de comentarios, un poquito qué opinás acerca de esto de que a veces dejamos pasar oportunidades, ventajas, contactos, ofrecimientos, herramientas que tenemos, y que después cuando las perdemos, o cuando vemos que otra persona, ese es otro punto, cuando vemos que otra persona usa esas mismas herramientas que nosotros teníamos y le va súper bien y tiene éxito y no sé, se hace rico, famoso o lo que quieras, lo que sea el concepto de éxito para vos, y nos quedamos pensando cómo puede ser que yo tenga esta herramienta, pongámosle esa bicicleta tirada en mi casa y no le veo ningún uso productivo, y esta persona con eso mismo logró, no sé, batir un récord Guinness, o logró hacerse famoso. ¿Cuántas personas han logrado la fama en YouTube, por ejemplo, que es algo que a mí me gusta mucho ese tema, simplemente con un móvil, con un celular, con la cámara de un móvil? Y nosotros pensando que nos va mal en nuestro canal porque no tenemos la última cámara con sensor de movimiento y con 8K, ¿se entiende? Entonces, coméntame si te pasa esto, y coméntame en qué cosas te diste cuenta, o te das cuenta usualmente, de que estás desaprovechando oportunidades o cosas que tenés y que podrían ayudarte a llegar donde querés, pero que por alguna razón no las estás usando, o no estás aplicando eso que hoy podría ayudarte. Bueno, pasemos a otro tema. Cada cual tendrá su opinión, pero una de las cosas que puede producirte mucho agotamiento es el tema de no tener metas claras y realistas. Muchas veces lo que nos pasa es que nos ponemos metas titánicas, nos comparamos sobre todo, y muchas veces no es que nos comparamos con otros, nos comparamos con nuestro yo del futuro, nos comparamos con nuestro potencial, ¿sí? No con la realidad, sino con nuestro potencial. Y entonces decimos, yo podría lograr tal o cual cosa, y entonces por eso es que me pongo esta meta, porque yo sé que si me pongo a ello soy capaz. El tema es no si eres capaz, porque seguramente eres capaz de hacer muchísimas cosas súper épicas. El tema es si hoy estás en condiciones de hacer eso. Es como una persona que dice, yo sé que con mi fuerza de voluntad y cómo soy yo, o cómo era incluso anteriormente, yo sé que podría inscribirme en un maratón y correr muchísimos kilómetros, cientos de kilómetros, y ganar. Eso es algo que sabés que podrías hacer porque tenés la voluntad, porque tenés la ética, porque tenés el compromiso. Pero el tema es, ¿tu cuerpo está en condiciones? Porque si no está en condiciones, por mucha fuerza de voluntad que tengas, si tenés sobrepeso, si tu salud no es muy buena, o si, a ver, una cosa tonta, tu tobillo hoy está lesionado y tenés que esperar un tiempo a que se sane, entonces hoy, si fuese hoy esa carrera, no estarías en condiciones, por más que creas que sí, por más que tengas el deseo, las ganas y te conozcas muy bien, mejor que nadie, y sepas que lo harías, posiblemente te decepciones. Y eso es lo que nos suele pasar. Nos acostumbramos a ponernos metas enormes y todavía ni siquiera hemos cumplido metas pequeñitas. Entonces el camino es al revés. El camino es, empecemos poniéndonos pequeñas metas alcanzables y claras. Viste que muchas veces querés llegar a un lugar, querés llegar del living a la cocina, o querés llegar de la puerta de tu casa a la casa de un amigo. Bueno, lo que haces es ir dando pasos, uno por uno, y los pasos son pequeños. Es decir, no abriste la puerta de tu casa y te teletransportaste a la casa de tu amigo. Vas caminando paso por paso. Entonces hay dos cosas importantes en ese camino para llegar a tu objetivo. Lo primero es que cada paso que vas haciendo te salga bien, porque podés hacer 10, 100 pasos y en el 101 te caes a un pozo por no mirar, y entonces no llegaste a la casa de tu amigo, llegaste al hospital. En ese sentido, tenemos que asegurarnos de que cada pequeño paso salga correctamente. Y para eso tenemos que entender que cada pequeño paso es importante y tenemos que aprender a darle ese valor y a disfrutarlo. Ese es el primer punto. Las cosas se hacen paso por paso. Y lo segundo es que tengo que tener claro dónde vive mi amigo. Tengo que saber si vive cerca de mi casa, lejos, si vive en otro país, porque si vive en otro país y yo creo que vive a
3 calles de mi casa, no voy a llegar nunca a su casa porque no existe ahí, no está. Entonces son dos cosas que tenemos que tener claras. Primero, que tenemos que aprender a hacer paso por paso, no grandes saltos de kilómetros, no se puede. Y lo segundo es que tengo que tener claro a dónde quiero llegar, para que entonces cada uno de esos pasos, aunque sea un paso pequeñito, vaya en la dirección correcta. Por lo tanto, una cosa que nos agota mucho es que a veces no sabemos a dónde queremos ir, o es muy grande la meta o el objetivo, y entonces solo damos vueltas en círculo. Y damos vueltas en círculo porque creemos que si caminamos mucho, por casualidad, por alguna cuestión divina, tarde o temprano vamos a llegar a un lugar que ni siquiera sabemos dónde queda. Entonces, si querés combatir un poco, quitarte de encima esta sensación de agotamiento y lograr llegar a la concreción, a hacer algo, a cumplir cosas, tenés que empezar a entender la diferencia entre metas realistas y poco realistas. Y entonces empezar a buscar las que son más realistas, proyectando algún día llegar a tu sueño más grande, más lejano. No quiere decir que tenés que abandonarlo, pero no podés hacerlo hoy. Tenés que hoy empezar paso por paso para obtener lo que necesitas, esas herramientas, esa experiencia, ese impulso, para después en algún momento llegar a ese otro lugar donde quieres llegar. Otra cosa que tenés que aprender es cómo establecer esos objetivos alcanzables, y lo otro es aprender a motivarte con cada una de esas cosas. Una cosa que yo siempre suelo recomendar es que uno tiene que estar a gusto con lo que está haciendo, porque si uno hace algo solo por el objetivo grande, por el objetivo mayor, pero no disfruta el camino, muy probablemente no lleguemos nunca, porque al primer obstáculo, al primer problema, vamos a abandonar, vamos a dejar de caminar, nos vamos a sentar o nos vamos a volver, o vamos, como hacen algunos, que yo no sé si esto es peor, que es que cuando un camino no les resulta, o todavía no les resultó porque no tienen paciencia, inmediatamente buscan otro camino a ver si así llegan más rápido, pero no al mismo lugar, porque eso estaría bien, buscar un atajo o algo que te lleve a ese lugar. Lo que buscan es un objetivo diferente, un camino diferente hacia otro lugar, y cuando eso tampoco les resulta, no los lleva a la fama, al éxito, al dinero rápido, buscan otro objetivo diferente, otra casa de otro amigo en otro lugar, por otro camino, y entonces siempre están empezando, y por eso siempre están empezando sin avanzar y sin aprender, porque siempre cada camino es diferente y siempre buscan un objetivo diferente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprender a poner esos objetivos, y una forma es desglosar lo grande y llevarlo a lo pequeño. Es decir, como que tenemos un gran pastel que no podemos comerlo de un solo bocado. ¿Qué hacemos? Lo cortamos en trozos pequeñitos y lo vamos comiendo, no solo, que esto a veces no se explica bien, no solo vamos comiendo de a pequeñas porciones, sino que las vamos comiendo de a poco, en diferentes días, a lo largo del tiempo, porque aunque cortemos un pastel en pequeñas porciones, pero queremos aún así comerlo todo en un solo día, tampoco vamos a poder, o por lo menos si podemos, el resultado puede que no sea el que esperaba, ¿sí? No, puede que no sea tan agradable. Entonces este es otro punto, y me gustaría saber si esto es algo que te complica la vida o no. Si sos de esas personas que tienen las metas claras y que sos realista, o por el contrario, si sos de una de esas personas que sobreestima, sobrevalora sus capacidades y siempre te estás poniendo objetivos inalcanzables para después frustrarte y ponerte a pensar por qué no llego, por qué no lo alcanzo, qué es lo que estoy haciendo mal, cuando en realidad no estás haciendo nada mal, simplemente estás queriendo volar cuando todavía no aprendiste a correr, o correr cuando todavía no aprendiste a caminar. Comentame ahí si esto de tener las metas claras y realistas es algo que te resulta un obstáculo o no, o por ahí, si no es un obstáculo para vos, déjame tu consejo para que pueda leerlo, para que pueda también aprender de vos, y para que todos podamos aprender y podamos compartirlo, porque también aquí se trata de aprender. Otra de las cosas importantes para no estar tan quemados es la constancia. Muchas veces, y esto tiene que ver con el punto anterior que comentaba, muchas veces cuando queremos lograr algo no tenemos constancia y estamos saltando de una cosa a otra, y eso nos agota, porque sí, trabajamos mucho, pero nunca tenemos ni siquiera un pequeño logro, una pequeña recompensa. ¿Es importante la constancia? Sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a lograr pequeños objetivos
o mejor dicho, objetivos para llegar a nuestra meta, y a largo plazo nos va a dar una recompensa mayor, que es lograr ese propósito que teníamos en mente. Es decir, cuando uno es constante, va obteniendo pequeños logros, pequeños objetivos, y eso nos ayuda a llegar a la meta a largo plazo. Pero la clave es la constancia. Y tenemos que diferenciar lo que es la constancia del perfeccionismo. Hay personas que son muy constantes, es decir, que le ponen trabajo y siguen porque saben que de a poquito lo van a ir logrando. Pero luego está la persona que quizá cree que esa constancia, o cree que es constancia cuando en realidad es perfeccionismo. Es trabajar, pero no sobre distintas cosas que van formando el camino, sino trabajar sobre una sola cosa, sobre una sola piedra, por decir así. Voy a volver al ejemplo de caminar para ir a la casa de un amigo. Una persona con constancia es aquella que camina y a pesar de los obstáculos los evita, los salta, hace lo que tenga que hacer para llegar. Y si se siente cansado o cansada, se detiene un poquito, un momento, vuelve a seguir caminando después, a pesar de que se haya frenado, se haya detenido, vuelve a retomar el camino. Eso es ser constante. Ahora, ¿qué es ser perfeccionista y confundirlo con la constancia? Es cuando yo hago un paso o dos y después digo, no, este paso está mal, pisé mal, apoyé mal el pie, no era en la dirección que yo quería, no era en el ángulo que quería, hizo demasiado ruido o hizo muy poco ruido, o pisé una hojita y no quería pisar la hojita, yo quería... Y entonces, ¿qué hago? Vuelvo para atrás y vuelvo a decir, ahora voy a hacer bien ese paso. Y lo hago de nuevo y digo, no, pero no me gustó cómo sonó el paso. Además lo hice con la pierna derecha y tendría que haber sido con la izquierda primero para que después la derecha dé más impulso. Así que ahora me voy a volver para atrás y voy con la izquierda. ¿Qué pasa? Estás insistiendo, pero no estás siendo constante, sino que estás siendo demasiado perfeccionista y no te das cuenta de que te estás quedando parado en el mismo lugar creyendo que estás trabajando, que estás progresando. Pero el progreso, el avance, ¿cómo se mide? Por la distancia que tenés desde donde saliste hasta donde querés llegar. Entonces, si esa distancia siempre es la misma, es porque no estás avanzando. Por más que estés saltando, que estés transpirando mucho, que estés sudando, por más que des vueltas en el lugar y pruebes 20 veces el mismo paso, o cambies de calzado para ver si el próximo paso te sale mejor, pero siempre estás en el mismo lugar. Bueno, ese es el perfeccionismo ridículo que a veces tenemos. Y bueno, tenemos que aprender a que la estrategia que usemos sea mantenernos constante, incluso cuando haya obstáculos, pero no ser tan perfeccionistas. Si podemos saltar el obstáculo y quizá no lo saltemos tan bien como queríamos, o no se vea tan bonito, tan artístico como queríamos, no importa, la cuestión es haberlo saltado y seguir el camino. Comentame si a vos te pasa esto, si sos de esas personas que dan 20 veces el mismo paso porque les parece que todavía no es perfecto y que al final nunca caminan, nunca avanzan por tratar de que todo salga de una forma épica, perfecta, y que nunca estás conforme con cómo estás haciendo las cosas. Porque déjame decirte algo, y es que muchas veces detrás de esa perfección lo único que se esconde es miedo a la burla ajena, miedo al fracaso porque nos llenaron la cabeza de ese temor, miedo al qué dirán, miedo a no ser suficientes, pero siempre detrás de ese perfeccionismo no hay una verdadera intención de hacerlo, digamos, perfecto por el hecho del disfrute, del goce de ver algo perfecto. Lo hacemos más bien motivados por el temor. Aprendamos a equivocarnos, aprendamos a que no importe tanto cómo hacemos las cosas, siempre y cuando sean eficientes, sean efectivas y sucedan. Luego, con el tiempo, vamos a ir aprendiendo a hacerlas mejor. Como reflexión final, ¿cuál es la solución a todo esto para quitarte ese agotamiento mental de encima, para empezar a tener logros? Es tener la autenticidad como motor de tu vida, de tu cambio. Es hacer las cosas porque hemos decidido nosotros hacerlas y lo estamos disfrutando, o por lo menos estamos convencidos de que eso es lo que queremos hacer realmente. No ser auténtico, ¿qué sería? Es hacer las cosas para obtener un logro por lo que van a decir los demás. Hacer las cosas para dejar contentos a otros. Hacer las cosas porque me es más fácil hacerlas así que hacerlas como a mí me gustaría de verdad hacerlas. Entonces, la clave para que ese agotamiento se vaya es ser auténticos, ser nosotros mismos. Y esto es algo que aprendí en el arte marcial. Cuando uno quiere hacer una técnica,
y uno se esfuerza demasiado por controlar la técnica, las cosas salen mal. Es como cuando uno quiere pintar un cuadro y quiere a toda costa mantener el control sobre la mano y sobre el trazo. Usualmente lo que va a pasar es que ese trazo va a salir mal, va a salir horrible, va a salir muy mecánico. ¿Por qué? Porque no estamos siendo naturales, no estamos dejando surgir de nosotros nuestra pasión, nuestras emociones, nuestra claridad. El verdadero artista, ¿qué hace? No controla la mano, deja que la mano exprese una emoción y así pinta, exprese una idea, pero la deja libre. Por eso nosotros tenemos que dejar libre nuestra esencia, tenemos que dejar libre nuestra personalidad y ser auténticos. Y si somos auténticos, todo lo que hagamos no nos va a representar un esfuerzo. ¿Por qué? Porque no estamos intentando ser otra persona, no estamos intentando hacer las cosas como otra persona, las estamos haciendo como nosotros sentimos que deben ser hechas. Entonces te invito a atrapar esa autenticidad y usarla en tu día a día. Y vas a notar cómo a medida que vas haciendo las cosas como vos las harías, con cariño, con entusiasmo, sin esperar nada del otro mundo, sino simplemente esas pequeñas recompensas que te van mostrando de que sí sos capaz, de que sí podés hacerlo y que lo estás haciendo, que estás caminando en la dirección correcta, sobre todo sin compararte con los demás y sin compararte con lo que vos crees hoy que sos capaz de hacer. Ponete objetivos con lo que vos hoy, sinceramente, muy así de la forma más descarnada, más desnuda, más cruel se podría decir, de la forma más dolorosa que te lo puedas decir a vos mismo o a vos misma, poniéndote esos objetivos sabiendo lo que vos hoy podés o estás dispuesto a lograr, sin ser flojo, pero sin tampoco torturarte. Vas a ver que las cosas empiezan a fluir y en lugar de agotarte, en lugar de luchar contra la corriente, haces que el universo te lleve en sus brazos hacia donde vos querés llegar. Un poco lo que quiero dejarte como reflexión final es darte aliento para que sigas tu camino, para que tengas constancia, pero sin agotarte, sin quemarte, sin destruirte, porque eso no lleva a nada. Cuando lo que amás, lo que te gusta hacer se convierte en una tortura, viene el fracaso. Lo que necesitamos es dejar fluir eso para lo que somos buenos, eso para lo que nacimos o eso que nos gusta y que sentimos sinceramente que queremos hacer. Te invito, a compartir tu experiencia personal en los comentarios. Te invito a que me dejes tu crítica a lo que dije, tu reflexión, tu experiencia personal, tu consejo, lo que vos quieras. Te quiero agradecer por llegar hasta aquí en este video. Te invito a suscribirte y a dejar tu comentario, como dije, tu experiencia, lo que vos quieras, tu crítica, tu insulto, lo que tengas ganas de compartir, pero que nazca de tu corazón. Y nada, si querés compartir este video, si querés ponerle un like, si querés suscribirte, si no estás suscrito o suscripta, bienvenido a esta hermosa comunidad. Así que ahora sí, me despido como siempre diciéndote chau chau, mi poderoso o poderosa amiga. Si llegaste hasta este momento, por favor déjalo en los comentarios, comentá, ¿sí? Con un poderoso abrazo cinético, ya me vas a entender, porque esto era del antiguo canal, pero no quiero perderlo, así que aquí lo estamos retomando nuevamente. Así que te envío un poderoso abrazo, esta vez no cinético, sino un poderoso abrazo lleno de energía para vos, y nos vemos en el próximo video. Chau chau.